Bien, vale, pues lo primero hay que hablar de qué es la restauración, ¿vale? Causas y orígenes. Esto estaría dentro del 7.1. Es dentro del 7.1. A ver, ¿cómo ha sido el sexenio democrático? Pues ha sido inestable, ¿no? Ha habido constantes cambios de poder, se intenta hacer una nueva constitución republicana después de la constitución del 69, un montón de elecciones, la república, si por algo se caracteriza es por ser inestable, en la que los republicanos federalistas, los republicanos unionistas estaban todo el rato a la gresca, todo eso mientras en España hay una gran parte del establishment político que está a favor de la monarquía. Con lo cual, ¿qué ocurre cuando acabe el sexenio democrático? Que la burguesía y la gente más adinerada o la gente que más defiende, digamos, que el Estado siga tal y como es, ¿no? Es decir, los que están beneficiados por el sistema, pues lo que quieren es que por favor las cosas se calmen y que vayamos a conseguir un sistema que sea estable, sobre todo que se consiga la estabilidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que la burguesía se va a virar, va a cambiar hacia el conservadurismo. Entonces, la restauración va a ser eso, va a ser el intento de conseguir un orden, una estabilidad a través del conservadurismo. Y luego, como el republicanismo había fracasado, porque es que todo el rato tenéis que valorar que el republicanismo no se consiguió poner de acuerdo en qué tipo de república querían. Como el republicanismo fracasó, lo que se va a conseguir ahora imponer es una nueva restauración monárquica. Volver a traer la monarquía a España. Objetivos, pues conseguir el orden y conseguir la estabilidad política. Bueno, ¿sabéis quién es este señor? ¿Os suena quién va a ser el primer rey de España con la restauración? Alfonso XII. Bien, ahí ese es Alfonso XII. Pero, aunque el rey vaya a ser Alfonso XII, quien en verdad controlaba la política en España era Antonio Cánovas del Castillo. Y el epígrafe 7.1 lo primero que nos pregunta es Cánovas del Castillo, ¿vale? Realmente no pone Alfonso XII, ¿no? Es muy significativo. Bueno, Antonio Cánovas del Castillo, que vive entre el 28 y el 87, va a ser el que dirija la política española. Él fue quien realmente construyó el sistema de la restauración. Él es el que preparó todo para que una vez que el sexenio democrático fracasara, España se reconstruyera en torno a Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Isabel II seguía viva, pero ya había perdido todo su prestigio, ¿no? Había sido descalificada, no podía reinar de nuevo. Quien sí que podía era su hijo, Alfonso XII. Entonces Cánovas es como que fue en la sombra, preparando siempre el terreno, formando a Alfonso XII, llevando a cabo acciones políticas, hablando con gente importante, para preparar el terreno para traer un día a Alfonso XII. Bueno, yo creo que deberíamos de leer esta parte, ¿vale? Así que, alguien por favor que lo lea, quien sea, os odio a todos. Estás mirando, eso es voluntariar, así que por favor, si lo puedes leer. No, Se trasladó a Madrid, donde estudió Derecho, donde estudió Derecho. Fue archivero. general y participó en la Revolución de 1854. Fue manifiesto redactó Bueno, ya sabéis, Manifiesto de Manzanares no lo redactó O'Donnell, pese a que él fuera el que llevó a cabo el pronunciamiento, que por cierto, ¿cómo se llamaba? La Vicalvarada. Sigue, por favor. físico de la obra, 1864, y de Otomán, 1876. Tras la Revolución de 1878 fue diputado y jefe de la minoría liberal conservadora y defendió durante todo el sexenio democrático la dictadura de Calderón de Felipe Alfonso y de Isabel II, quien le otorgó plenos poderes para dirigir esta corte. Fue el otro material del manifiesto de Sandhurst, da igual.
y el creador del sistema político de la Restauración, jefe del Partido Conservador, que presidió 8 gobiernos hasta el asesinato por el anarquista en el balneario de Santa Águeda. Destacó también como historiador especializado en la decadencia española del siglo XVII. Gracias. Bueno, seguimos con lo de causas y orígenes. A ver, este señor, Antonio Cánovas del Castillo, se va a dedicar a llevar a cabo una labor diplomática para que otros países de Europa o del mundo estuvieran a favor de que España tuviera como próximo rey a Alfonso XII. Donde más va a trabajar va a ser en el Vaticano. España como país de tradición católica, ¿no? Con Felipe II, con Felipe III, con Felipe IV, España era el defensor del catolicismo en el mundo, pues el Vaticano seguía teniendo mucha influencia sobre España. Y ya hemos hablado de que las relaciones entre el Vaticano y el Papado con el gobierno liberal español no habían sido las mejores, ¿no? No se habían llevado muy bien. Entonces, durante el sexenio democrático, las relaciones entre el Vaticano y España habían sido especialmente malas. Era cuando peores habían sido. Entonces, Antonio Cánovas del Castillo se encargó de hacer que el Vaticano estuviera muy a favor, que defendiera la causa de Alfonso XII. Pero, ¿qué pasa durante el sexenio democrático? Y lo hablamos ya cuando hablamos de las candidaturas a nuevo rey de España. Pues que los monárquicos tampoco tenían todos claro quién tenía que ser el rey, ¿no? Cánovas del Castillo ya defendió durante el sexenio democrático que Alfonso XII fuera rey, pero en ese momento quien más dirigía la política española era Prim. Y Prim, uno de los requisitos que puso fue que no podía ser ni Isabel II ni su hijo, el heredero, vamos, el nuevo rey. Lo que pasa es que una vez que se ha visto que Amadeo fracasó, los monárquicos sí que van a empezar a adherirse a la causa de Alfonso, ¿vale? Entonces él va a conseguir que poco a poco los monárquicos apoyen a Alfonso. Cánovas del Castillo lo que va a hacer es crear una imagen casi como de marketing de que Alfonso XII era el rey idóneo para España, ¿vale? Él va a ser casi como el relaciones públicas de Alfonso XII, convenciendo a la gente, demostrándoles que es que Alfonso X es un chico bien formado, él es tranquilo, le han enseñado muy bien, no es como su madre, ¿vale? Entonces consiguió poco a poco ir convenciendo a la gente. Bueno, esa era la idea, ese era el objetivo que tenía Cánovas del Castillo, que es esto que está aquí. Él quería que en España se creara un estado de opinión, es decir, que la opinión pública estuviera a favor de que Alfonso XII viniera a España. Es decir, él quería que esto ocurriera de forma natural. No quería que fuera a través de un pronunciamiento militar como había ocurrido siempre durante el siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él como historiador sabe que si se ha hecho así durante mucho tiempo en España y no ha funcionado, es probable que si tú lo haces tampoco funcione. Lo que pasa, bueno, perdón, antes de eso, lo que hizo fue, para defender la causa después de la Primera República, además, lo que hace es que Alfonso firme este manifiesto de Sandhurst, en el que era un texto dirigido a los españoles para demostrar que Alfonso XII quería ser un rey conciliador, ¿no? Que no quería más gresca, que no quería que hubiera más inestabilidad en España. Lo que pasa es que los militares se van a adelantar. Los militares que tienen una tradición muy bien, muy clara ya en España, ¿no? De que los militares tienen derecho a intervenir en la política española, ¿no? Esto lo hemos hablado, el problema de que el liberalismo, realmente quien les había apoyado a los liberales era el ejército, ¿no? Habíamos hablado de los espadones. Bueno, pues el ejército que tiene esa tradición, tiene esa forma de trabajar, pues se va a adelantar a Antonio Cánovas del Castillo y el general Martínez Campos, a finales del 74, durante la dictadura, va a llevar a cabo un pronunciamiento para pedir que Alfonso XII sea proclamado rey de España. Entonces los militares se adelantan a los esfuerzos de Cánovas. Y Cánovas pues se ve forzado a seguir el carro, ¿vale? Si ya lo han hecho, pues no hay nada que hacer. Decide que va a aceptarlo.
Entonces, a principios de 75, en enero, Alfonso XII es traído a España, en Barcelona, y pocos días después entra en Madrid triunfalmente, el pueblo le aclama, ¿no? Como que bueno, es el rey que todos queríamos, ¿no? Ya sabéis. Bueno. Vale, en el libro tenemos aquí el manifiesto de Sandhurst. Os voy a pedir como deberes que para el próximo día traigáis algunos de vosotros que he hecho un comentario de este texto, ¿vale? Voy a decir a dos personas al final de la clase. Si se me olvida, me lo recordáis. Entonces, el manifiesto de Sandhurst, pues esas personas que yo diga lo van a comentar. Bueno, Cánovas no solo había intentado construir la imagen de que Alfonso XII era el rey idóneo para España, sino que no se queda solo ahí, sino que va a construir cómo tiene que ser el régimen de Alfonso. Va a construir todo el sistema político nuevo en España. Bueno, él nos dice aquí en el libro, como hombre pragmático y moderado, aspiraba a construir un sistema estable y sólido. Bueno, entonces, ¿cómo quiere conseguir esa estabilidad y solidez? Pues copiando el modelo de Inglaterra. Inglaterra es el país en el que se originó el liberalismo. Y allí se había originado desde finales del siglo XVII. Desde finales del siglo XVII, ¿vale? Pensad en todo el tiempo que ha pasado. Porque en Inglaterra, esto no está en la presentación, en Inglaterra había habido una revolución que se llamó la Revolución Gloriosa, igual que la de España del 68, ¿vale? A finales del 17, que obligó a que se cambiara de rey en Inglaterra y el nuevo rey aceptara que estaba el rey por debajo del Parlamento. Eso había pasado en Inglaterra, ¿vale? El rey tuvo que aceptar que estaba por debajo del Parlamento inglés. Eso era la tradición histórica de Inglaterra desde hacía siglos. Sumado a que Inglaterra había sido la gran potencia militar, la gran potencia económica y la gran potencia industrial durante el siglo XIX, pues Inglaterra había conseguido ser un país liberal, con elecciones, con parlamento, estable, que había funcionado muy bien, y Antonio Carlos del Castillo quiere copiar el modelo inglés. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues el modelo inglés consistía en lo que los ingleses llamaban la balanza de poderes, también lo decía Cánovas, es decir, que como en la sociedad hay poderes enfrentados, ¿no? Que estén al menos en un equilibrio, que los dos dependan el uno del otro. Ejemplos de poderes que dependen el uno del otro, pues sería, por ejemplo, el partido del gobierno y el partido de la oposición. Esto seguimos teniéndolo hoy día en España, ¿no? Estos días en las noticias, con el atentado, o bueno, yo creo que ya está confirmado, ¿no? Que el atentado, no estoy bueno, de Algeciras, ayer mismo se escuchaba en la radio cómo Feijóo pedía que como líder de la oposición tenía derecho a acceder a los secretos de Estado, ¿no? Respecto al tema. ¿Por qué si no estás en el gobierno? Pues porque es que la oposición también juega un papel en gobernar un país. Bueno, pues lo que Cánovas decía es que los dos son igual de importantes. ¿Qué había pasado con Isabel II? Pues que gobierna el partido moderado y los demás dan igual. No se les tiene en cuenta, ¿no? Eso no funciona, era decía Cánovas. Hay que tener en cuenta también a la oposición. La forma en la que él decía que esto había que hacerlo es la alternancia política, es decir, que primero gobierne uno y luego gobierne el otro. Y así es lo que pasa hoy día en España, ¿no? Presidentes del gobierno, pues está Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, PSOE, PP, Zapatero, PSOE, Aznar, PP, Felipe González, madre mía, Felipe González es, ¿no? No me estoy equivocando. PSOE, así todo el rato, ¿no? PSOE, PP, PSOE, PP. Pues alternancia en el poder. Y luego, otro ejemplo de equilibrio de poderes sería corona y parlamento. Y esto sí que sí es el modelo inglés. Os acabo de contar que en la Revolución Inglesa obligaron al rey a firmar por escrito, el rey de Inglaterra, que estaba por debajo del parlamento. Porque el uno depende del otro, ¿no? Eso se llama soberanía compartida. Bueno, en Inglaterra esto había funcionado tan bien que ni siquiera tenían una constitución. Inglaterra es el país, bueno, el Reino Unido es el país liberal por excelencia y ni siquiera tiene una constitución. Cuando dijimos que la constitución es el documento por excelencia del liberalismo, ¿no? Entonces, Cánovas aspiraba a que España fuera así, él es lo que quería. Y por eso a Alfonso XII le había mandado a formar a Inglaterra. Bueno,
Para Cánovas, el sistema político tenía que basarse en tres soportes, ¿vale? Tres cosas tenían que sustentar el poder, que son el rey junto a las cortes, el rey junto a las cortes, es decir, cortes entendido como parlamento. Esto yo espero que no os confundáis, por favor. Hoy día en España seguimos teniendo cortes, ¿vale? Cortes como término viene desde 1188 con las primeras cortes de León, ¿no? Las cortes vienen del concepto de corte estamental, pero es que hoy día cortes en España se compone de dos cámaras, de Senado y Congreso de los Diputados. Entonces, cortes en España realmente significa parlamento, ¿vale? Significa parlamento. Madre mía, tenemos un fantasma. Sobre todo seguro que es un fantasma, ¿verdad? Además. El típico graciosito, ¿no? Bueno, eh, qué machista. Considero que tiene que ser un chico, ¿verdad? Eh, bueno, el bipartidismo es de las bases de este sistema, ¿vale? Un partido que fuera más progresista y un partido que fuera más conservador. Un partido más progresista y otro más conservador. Y luego, una constitución que fuera moderada, nada tampoco muy fuera de tono y sobre todo que fuera muy ambigua, ¿vale? La constitución del 76, cuando la expliquemos, veremos que era una constitución ambigua. ¿Para qué? Pues para que los dos partidos puedan estar de acuerdo con la constitución. Porque si una constitución es o muy conservadora o muy progresista, uno de los dos partidos no va a estar de acuerdo con ella. Bueno, entonces ya vamos con el primer punto, ¿vale? Punto uno, dos instituciones históricas, un rey y cortes. Bueno, a ver, Cánovas es un historiador, ¿vale? Además es un historiador del siglo XIX. Y los historiadores del siglo XIX lo que se dedican es a rastrear en la historia la nación, ¿no? La nación es un concepto, esto que os estoy diciendo es bastante importante. Eh, la nación es un concepto que surge en el siglo XIX. Realmente el nacionalismo como movimiento político surge en el siglo XIX. ¿Y quién construye las naciones? Los historiadores, que buscan en la historia dónde estaba la nación. Los historiadores del siglo XIX españoles y historiadores actuales también dicen que España surge con los reyes católicos, ¿no? No sé, yo lo siento, no estoy muy de acuerdo con eso, ¿vale? La nación es algo que se construye a largo plazo. Es verdad que como institución unida, ¿no? La península ibérica, pues con los reyes católicos es la primera vez que se une, ¿no? En una propuesta común, ¿no? En unos objetivos comunes. Pero la nación es más que eso. Bueno, el caso es que Cánovas dice que la nación española, por medio de la experiencia histórica, va construyendo una especie de constitución interna, ¿vale? Y cuando él dice constitución interna se refiere a organización, ¿no? Histórica. Es decir, cómo es este tipo de afirmaciones de, no, es que España siempre ha sido monárquica, ¿no? Es que eso de la república es impropio de España, porque España siempre ha sido un país monárquico. Este tipo de afirmaciones que están basadas en la historia sería lo que viene a ser esa constitución interna, ¿no? Lo que tradicionalmente ha sido España. Y esa constitución interna, para Cánovas, está por encima de cualquier constitución que se escriba. Es decir, él entiende que España es de una manera, históricamente ha sido así, y por mucho que tú hagas una constitución que diga que España tendría que ser de otra manera, esa vale menos que lo que es la tradición. Y en el caso español, Cánovas dice que la constitución interna española, es decir, España tendría que ser con el rey y las cortes en común. ¿Esto qué significa? Pues que eso de la soberanía nacional no debería ser para España. Realmente es una forma de justificar históricamente que España tiene que tener soberanía compartida. ¿Bien? O soberanía conjunta, como queráis decirlo. Bueno, yo os querría decir que por favor tengáis siempre mucho cuidado con la gente que basa sus ideas en la historia, ¿vale? Porque eso es no saber de historia. Es muy difícil, es muy difícil afirmar algo de forma concreta respecto al presente, decir, es que, yo qué sé, tal ideología no es correcta porque históricamente se ha probado. No, eso no funciona así, ¿vale? El caso es que estamos en el siglo XIX y en el siglo XIX se pensaba de esta manera. Bueno,
Entonces, esa idea tan conservadora de Cánovas, de que España tiene una constitución interna que defiende la soberanía compartida, en realidad es una forma de justificar históricamente, utilizando la historia, el liberalismo doctrinario. En el examen ha habido gente que me ha utilizado el concepto de liberalismo doctrinario. Y está genial que uséis ese concepto. No sé si es algo que yo comenté en el vídeo. Creo que sí. Bueno, el liberalismo doctrinario es la versión más conservadora del liberalismo. Es la que defiende una soberanía compartida, es la que defiende que el sufragio tiene que ser censitario, que no tienen que votar todo el mundo, ¿no? Que hay que tener unos conocimientos para poder opinar. Este tipo de ideas que son muy ilustradas, en verdad, vienen de la ilustración, pues es lo que está defendiendo Cánovas. Por tanto, es un poco volver a las bases ideológicas de ese partido moderado de Isabel II, del reinado de Isabel II. Bien, venga, segundo punto, ¿vale? Este sería el 2, que os digo que intentéis fijaros en eso. Dos partidos principales, conservador y liberal. Decíamos que había tres bases del sistema político de Cánovas. El primero es Corona y Cortes. Segundo apoyo son que haya dos partidos, bipartidismo. Fijaros en la de países del mundo que basan su estabilidad democrática, o por lo menos parlamentaria, en el bipartidismo, ¿no? En Estados Unidos, Partido Demócrata, Partido Republicano. En el Reino Unido, Partido Laboral, bueno, los Tories y los Whig, ¿no? En España, PSOE, PP. Bueno, el bipartidismo históricamente se ha utilizado como un modelo de estabilidad. Pero esto ¿de dónde viene? Pues ya os decía antes, viene del modelo inglés, ¿vale? Entonces, Cánovas eh, no es que solo vaya a hacer su propio partido político, sino que Cánovas va a intentar promover que se cree la oposición a su partido. Es decir, es que es un señor que está como construyendo todo el sistema político. Él hace su partido y además hace su oposición. Y para ello, ¿cómo lo hace? Pues se busca a la persona que él considera idónea para que lidere al partido de la oposición. Y ese va a ser Práxedes Mateo Sagasta, ¿vale? Sagasta. Práxedes Mateo Sagasta. Entonces Cánovas va a llamar a su partido el Partido Conservador. Ya no hablamos de moderados, hablamos de Partido Conservador. Esto es lo que empieza a liarse, ¿vale? Desde mi punto de vista, lo difícil quizás del siglo XIX es diferenciar términos. No es partido moderado, ahora le llamamos partido conservador, ¿vale? Mientras que el partido de la oposición sería el partido liberal. Bueno, en Estados Unidos sabéis que la palabra liberal se utiliza como sinónimo de progresista, ¿no? Como cuando en Estados Unidos dicen es un liberal este político, están queriendo decir que es un progresista, es una persona más progresista. Entonces aquí partido liberal es en ese sentido, de progresista. Bueno, la cosa es que los dos, el partido de Sagasta y el partido de Cánovas, tienen que tener unos mínimos comunes, ¿no? Unas ideas que defiendan los dos, que van a ser que los dos defienden la dinastía borbónica, los dos son monárquicos, y luego los dos son partidos que se llaman de cuadros. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues cuadros es referido a la estructura jerárquica, ¿vale? Como en el ejército. En el ejército, el cuadro militar sería la forma en la que se organizan los rangos, ¿no? Está el general, el sargento, el teniente, el coronel. Bueno, pues eso sería lo que es un partido de cuadros, en el que no hay como tal una base de afiliados. No es que sea un partido como, yo qué sé, hoy día puedes hacerte afiliado de un partido político, ¿no? Tú puedes ser afiliado de que quieras. Y los partidos como el PP, creo que el PP dice que tiene 1 millón de afiliados. El PSOE tiene 600.000 o por ahí, no sé. No me os fiéis de mis datos, ¿vale? No soy fiable. Pero estos partidos no eran así. Estos son partidos de élites. Podríamos llamarlos casi partidos de élites. Bueno, eh, vale, vamos a... ¿Podrías leerlo, por favor? Gracias. Natural de Torrecilla de Correos, La Rioja, estudió ingeniería de caminos. Vinculado al Partido Progresista, participó en la Revolución de 1854 y posteriormente en diversas conspiraciones contra el régimen de Isabel II, una de las cuales le supuso la condena a muerte, por lo que tuvo que huir a Francia. Tras la Revolución de 1868 fue ministro de la Gobernación en el gobierno provisional de Serrano y en el gobierno de Turín, de 1869 a 1870. Ocupó de nuevo la cartera de Gobernación
y después la de Estado. Llegó a presidente del Consejo de Ministros del reinado de Amadeo. Con la restauración borbónica creó el Partido Liberal, heredero del viejo progresismo, y presidió 12 gobiernos. Gracias. Si veis los años en los que vivió son casi los mismos que los de, vamos, son muy parecidos a los de Cánovas. Bueno, ahora, ideas de cada partido, ¿vale? Primero, el Partido Conservador, que en verdad el título oficial, ¿vale? El nombre oficial era Partido Liberal Conservador. ¿Cuál es el problema? No podemos llamarlo así porque hemos dicho que el partido de la oposición se llamaba el Partido Liberal, ¿no? Entonces, si decimos Partido Liberal y Partido Liberal Conservador, sería un poco lioso. Entonces, el Partido Conservador sería eh, una especie de continuación de los moderados. Sería seguir las ideas, ¿vale? Y también los miembros que del Partido Moderado. Bueno, serían la gente que estaba a favor, por ejemplo, de esa constitución moderada del 45, ¿no? La que se decía que era una simple modificación de la del 37, pero no era solo no era solo un pequeño cambio, ¿no? Sino que cambiaba muchas cosas. Luego, miembros de la Unión Católica y luego los que promovían a Alfonso XII como nuevo rey para España, ¿no? Mientras que el Partido Liberal, cuyo nombre completo es Partido Liberal Fusionista, era la izquierda moderada burguesa. ¿Y quién lo constituía? Bueno, pues son constitucionalistas de un partido, este es un partido previo, una parte de los demócratas, acordaros de esa escisión entre los demócratas monárquicos y los demócratas republicanos, ¿no? Que ocurre durante el sexenio democrático. Luego, los posibilistas, otros grupos menores. Esto ni de broma os lo aprendáis, ¿vale? Por favor, no os lo estudiéis. Sí que tenéis que saber que serían ambos burgueses, mientras que unos son más izquierda, los otros son más herederos de la parte moderada, los más de derechas. Por cierto, lo de izquierda y derecha, no sé si he llegado a comentar aquí en clase dónde viene. Bueno, izquierda y derecha es un término que viene de la Revolución Francesa y que era porque cuando ocurre la Revolución Francesa y se crea una asamblea nacional, el hemiciclo en el cual se reúnen, ¿sabéis lo que es hemiciclo, no? El hemiciclo son los escaños del Congreso. Diputados. Esto es el hemiciclo, ¿vale? Cuando cargue. Esto es un hemiciclo. Entonces, en esa forma en la que se organiza, en la Revolución Francesa se sentaron a la izquierda los que eran más radicales y a la derecha los que eran menos radicales. Entonces eso de ser de izquierdas y de derechas viene de cómo se sentaron en la Revolución Francesa. Y de ahí viene que lo heredamos hasta hoy. Vale, todavía quedan 5 minutos, así que me da tiempo a explicar más. Bueno, ¿quiénes quedan fuera del sistema de la restauración? ¿Qué partidos no van a participar de forma... Bueno, no van a tomar poder, realmente es que no van a conseguir participar de forma activa en el gobierno? Pues los carlistas, porque es que, a ver, una persona que defiende a un carlista, me refiero, a un heredero de Carlos María Isidro como sucesor a la corona, pues va a estar en contra de las bases de este sistema, ¿no? Del sistema de restauración cuya base es Alfonso XII. Bueno, y los otros serían los republicanos, que es lo mismo. Si niegas a Alfonso XII, no puedes participar del poder de la restauración. Bueno, va a seguir habiendo algunos pronunciamientos, pero la restauración será el fin de los pronunciamientos exitosos en España, con lo cual será acabar con una de las características del reinado de Isabel II. Y ahora, el tercer pilar, ¿vale? El tercer pilar del gobierno de la restauración es la Constitución. Y decíamos, una Constitución moderada. Bueno, la Constitución se redacta en el 76. Cuando Alfonso XII es nombrado, vamos, proclamado rey, se celebran elecciones a Cortes Constituyentes. Recordad que elecciones a Cortes Constituyentes significa unas Cortes cuyo único objetivo va a ser hacer una Constitución.
una corte constituyente cuando consiga hacer la constitución se quita, vamos, se va, se... Ay, ¿cómo se dice, hombre? ¿Me ayudáis? Se disuelve, gracias. Se disuelve y por tanto porque ya han cumplido su objetivo y se nombran nuevas elecciones con base a la nueva constitución. Bueno, ahora, la constitución del 76 lo que hace es tomar mucho de la del 45 porque era moderada, pero le añaden derechos de la del 69. La característica principal de la constitución del 69 era la gran cantidad de derechos que se proclaman, que se reconocen. No van a llegar a reconocer todos los derechos de esa Constitución del 69, pero sí varios. Ahora, lo que permitió que esta Constitución del 76 fuera exitosa fue que era muy ambigua, es decir, era elástica. No dejaba de forma explícita muchas cosas, sino que gracias a que era poco preciso en cómo afirmaba las cosas, permitía que, dependiendo de quién gobierne, las leyes sean de una manera o las leyes sean de otra. Los gobiernos podían cambiar las leyes sin tener que cambiar la Constitución. Si una Constitución es muy rígida, es decir, si una Constitución dice que las cosas tienen que ser de esta manera en concreto, impide que haya muchos cambios políticos, ¿no? Porque las leyes no pueden ir en contra de la Constitución. Entonces, para así que no se tenga que cambiar la Constitución constantemente o tanto, o por lo menos no haya tanta gente en contra de ella, pues no se es muy preciso. Bueno, características, y vamos punto por punto, ¿vale? Primera, soberanía compartida. Ya lo hemos dicho, que esto cumple con la constitución interna que defendía Cánovas. Segunda característica, dar más poderes al rey. Ejemplo, ¿quién tiene el poder ejecutivo según la constitución del 76? Pues el rey. Entonces es el rey quien nombra al presidente, quien nombra al jefe de gobierno. Es el rey, así como a los ministros. Luego, las leyes las tenía que sancionar él. Perdón, bueno, sancionar o promulgar, al final es lo mismo. Bueno, pues medio continuamos.